Buenos días, vamos a trabajar sobre los signos de las razones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Observemos que en la circunferencia unitaria hemos dibujado en el primer cuadrante un triángulo rectángulo. Este triángulo lo hemos denotado de la siguiente forma. El cateto opuesto al ángulo alfa lo hemos coloreado de rojo, el cateto adyacente de verde y la hipotenusa de color azul. Si observamos el cateto opuesto al ángulo alfa, que está de color rojo, corresponde a la razón seno, que nos dice que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como está positivo el cateto opuesto y positiva a la hipotenusa, significa que la razón seno en ese primer cuadrante es positiva. Ahora la razón coseno. El cateto adyacente, que corresponde a la razón coseno, está sobre el eje X positivo, por lo tanto coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y es positivo sobre un positivo, significa que la razón coseno también es positiva en el primer cuadrante. La razón tangente sería positivo sobre positivo, es decir, cateto opuesto positivo, cateto adyacente positivo, la razón tangente es positiva. La razón cotangente, como es el inverso de la tangente, también es positiva. Y la razón secante, que es el inverso de la razón coseno, también es positiva, puesto que el adyacente y la hipotenusa son positivos. De igual forma, la razón cosecante también es positiva porque el cateto opuesto y la hipotenusa son positivos. Entonces vamos a observar ahora qué pasa en el segundo cuadrante con los signos de las razones trigonométricas. Vamos a trasladar el triángulo al segundo cuadrante. Tenemos aquí el triángulo en el segundo cuadrante. Observamos que el cateto opuesto al ángulo que estamos trabajando está en el mismo sentido del eje Y positivo. Por lo tanto, como el cateto opuesto hace referencia a la razón seno, quiere decir que en el segundo cuadrante la razón seno también es positiva. Entonces, vamos señalando aquí el signo en cada cuadrante. La razón coseno va a cambiar de signo porque el cateto adyacente ya no está en el eje X positivo, sino que está en el eje X negativo. Por lo tanto, aquí la razón coseno es negativa. Entonces, porque decimos cateto adyacente negativo sobre hipotenusa positivo, entonces nos da que es negativo. La razón tangente. Tenemos que la razón tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y aquí tenemos cateto positivo y cateto negativo. Por lo tanto, la tangente en el segundo cuadrante es negativa. La razón cotangente también nos queda negativa porque tendríamos un negativo cateto adyacente sobre cateto opuesto que es un positivo. Entonces nos queda negativo sobre positivo, entonces nos queda negativo. La secante, que es el inverso del coseno, nos va a quedar negativa puesto que el cateto adyacente está negativo, la hipotenusa positivo y nos queda negativo sobre positivo, nos quedaría negativo. Y la razón cosecante, que es el inverso de la razón seno, sí nos queda positiva porque el cateto opuesto está positivo y la hipotenusa también está positiva. Veamos ahora qué sucederá en el tercer cuadrante. Traslademos el triángulo al tercer cuadrante. Vemos que en el tercer cuadrante el cateto que me representa la razón seno ahora es negativo porque está en el mismo sentido negativo del eje Y. Entonces, y la razón coseno, que hace referencia al cateto adyacente, está negativo porque continúa en el eje X negativo.
Por lo tanto, la razón seno, que está negativa sobre el radio, que siempre es positivo, entonces en el tercer cuadrante la razón seno es negativa porque tendríamos un negativo sobre un positivo. Veamos la razón coseno. La razón coseno en el tercer cuadrante sería el negativo sobre el positivo, también sería negativo. La razón tangente en el tercer cuadrante sería positiva, puesto que el signo del cateto opuesto y el signo del cateto adyacente ambos son negativos, entonces se convierte en positivo, lo mismo que la razón cotangente. Y la razón secante, que es el inverso de la razón coseno, será negativo porque tendríamos la hipotenusa sobre el cateto adyacente y el cateto adyacente está positivo, lo que hace que está negativo, lo que hace que se vuelva negativo en ese tercer cuadrante. La cosecante es el inverso de la razón seno, entonces la cosecante también es negativa porque tenemos la razón seno negativa sobre la hipotenusa positiva. Veamos ahora en el cuarto cuadrante. Vamos a trasladar el triángulo al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante observamos que la razón seno del cateto opuesto continúa negativa. Entonces, por lo tanto, en el cuarto cuadrante la razón seno es negativa. La razón coseno en el cuarto cuadrante va a ser positiva, puesto que el cateto adyacente regresó a su posición positiva del eje X positivo. Entonces quedaría el cateto adyacente positivo sobre la hipotenusa, que es positiva. Coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Tangente en el cuarto cuadrante. Tangente en el cuarto cuadrante es negativo porque tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, tendríamos un positivo sobre un negativo. La razón cotangente, por lo tanto, igual que la tangente, sería negativa. La razón secante, que es el inverso del coseno, nos quedaría positivo porque pues aquí el cateto adyacente está positivo y la hipotenusa positiva, nos queda positiva, y la razón cosecante nos viene a quedar negativa porque nos daría hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa está positiva y el cateto opuesto está negativo, entonces nos quedarían de signo negativo. Y así, de esta manera, hemos hallado los signos de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo en la circunferencia unitaria.